Hola jóvenes, bienvenidos a su segunda clase virtual. El día de hoy vamos a hacer un análisis de un aerogenerador de 500 watts utilizando el modelo simple de cargas que viene en la norma IEC 61400-2. Antes de hacer eso vamos a hablar de la tarea. La tarea consistía en que redactaran un texto de máximo una cuartilla, que a algunos les valió, mínimo media cuartilla, eso todos lo cumplieron, ese requisito, y comprendía en ver las diferencias de las dos normas, que todos lo hicieron muy bien. Hubo quien tradujo un texto completamente y así me lo entregó. Yo me doy cuenta, digo, yo lo hacía y entonces me puedo dar cuenta quién trata de verme la cara traduciendo un texto simplemente y pegándolo. Entonces, bueno, a mí me calificaban, cuando yo lo hacía me calificaban de cierta manera, entonces así lo voy a calificar. La diferencia principal radicaba en encontrar, en darse cuenta de por qué el modelo simple de cargas, que radica en la norma 102, utilizaba ecuaciones puntuales, y cuando trataban de hacer el diseño en la norma 100-1 no utilizaban ecuaciones puntuales. ¿Por qué era esto? Bueno, una persona se acercó, es porque en el modelo, en la norma 1 IEC-1 decía que se utiliza con simulaciones y estructurales de computadora, porque son estructuras mucho más grandes que no se pueden confiar. Obviamente los programas están basados en ecuaciones, ¿verdad? Pero ya no se puede confiar en hacer un análisis con ecuaciones simples y puntuales, sino ahí se utilizan otros sistemas que necesitan más profundidad matemática, ¿no? Que utilizan simulaciones, iteraciones y ese tipo de herramientas, ¿no? Y cuando se trata de turbinas pequeñas se puede confiar en este tipo de ecuaciones que vamos a ver a continuación. Entonces esa es la diferencia principal de que yo buscaba en esa tarea. Solo una persona se acercó poquito, pero bueno, ahí está la respuesta. Se notó quién copió, me di cuenta quién copió, me di cuenta quién le valió y no leyó las normas, y que nomás ahí lo que lograron escuchar en 5 minutos de la clase. Entonces, bueno, ahí van a estar las calificaciones pertinentes para esos tipos de trabajos, ¿sí? No estoy siendo tan estricto en estas clases virtuales. No estoy subiendo tanto material, no estoy haciendo tanta tarea, entonces yo exijo que hagan trabajos que le piensen y que sean de calidad, si no están de cotorreo en sus casas ahorita. Entonces, y por consiguiente, voy a calificar de esas maneras, ¿sí? Voy a calificar de manera estricta. Bueno, esto fue todo por la tarea. Vamos a ver el modelo simple de cargas para una turbina de 500 watts. Muy bien, antes de empezar con cada uno de los casos, vamos a ir viendo desde el caso A hasta el caso I, si no me equivoco, haciendo los cálculos de las cargas pertinentes para cada uno de ellos. Antes de hacer eso necesitamos ver nosotros los parámetros de la turbina, qué es lo que necesitamos para hacer esas ecuaciones, qué es lo que tenemos que calcular antes de empezar a utilizar las ecuaciones del modelo simple de cargas, ¿verdad? Y eso se hace pues analizando la turbina. Para hacer este ejercicio, para hacer esta clase, yo necesito que ustedes tengan a la mano la norma IEC 61400-2, que es la que trata de este cálculo, es la que trae todas las ecuaciones. Si ustedes se ponen en la sección 7, pueden ver el cálculo estructural y de ahí se van a ver todos los casos y lo que tenemos que calcular. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Ok, primero vamos a ver los datos generales de la turbina para con estos datos empezar a trabajar en las ecuaciones y ver cada uno de los casos por consiguiente. Primero vamos a ver la potencia. La potencia son 500 watts, una turbina pequeña, entonces nos va a servir para este análisis.
Después tenemos la velocidad angular de diseño, omega design, viene así en las normas, ¿verdad? Y vamos a hacer 700 revoluciones por minuto, que son 73.3 radianes. Después tenemos la velocidad del viento de diseño. Entonces, esta velocidad angular está a esta velocidad de diseño, 10.5 metros por segundo. ¿Sí? Las dos se sacan con mediciones, con datos de la turbina, y así uno puede darse cuenta de la velocidad angular que lleva a cierta velocidad del viento. ¿Sí? Esta es la velocidad del viento de diseño. Normalmente se utiliza la velocidad del viento a la que generan estos 500 watts, o sea, la velocidad nominal, ¿no? Un poquito antes de la cut-off speed. Muy bien, ahora tenemos datos relevantes del rotor y del álabe, o de la pala, ¿verdad? Rotor y de la pala. De la pala tenemos la masa, el radio, R-Cog, R subíndice Cog. Cog significa Center of Gravity, centro de gravedad, ¿sí? Después tenemos el segundo momento de área o el momento de inercia del álabe. ¿Sí? Estos datos se pueden sacar tanto de este como de un dibujo CAD. ¿Sí? A todos las personas que les encargan hacer este trabajo de diseño simple de cargas se basan en los modelos CAD, en los planos, para sacar la masa en los materiales y en la densidad de los materiales, para sacar masas, para sacar volúmenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante también que entiendan lo que es el concepto del momento de inercia, ¿verdad? Que es la cantidad de masa que se mueve con respecto a un eje, ¿verdad? Es un momento, como quien dice, de masa por área. Alternativamente, si no tenemos el modelo CAD o nuestro modelo CAD no nos da este dato de momento de inercia, lo podemos sacar multiplicando la masa por el radio al centro de gravedad, ¿sí? Entonces, estos son los datos del álabe. Después tenemos datos del rotor, tenemos su masa, ¿sí? La masa del rotor, la masa de todo el rotor, nosotros la podemos calcular o la podemos medir si tenemos el prototipo. Después tenemos LRB, que es la distancia del rotor al primer valero, ¿verdad? Si nosotros estamos viendo el eje X así y el eje Y así vertical, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la distancia de los ejes que están paralelos a Y, del rotor y del primer valero. Este es el rotor, esta es la fecha, ¿sí? Rotor, flecha, valero, este es generador. Yo creo que si se entiende el dibujo, es la torre, ¿verdad? Este es otro valero o rodamiento. Entonces, esta distancia es LRB. R, rotor, B, bearing, valero. Después tenemos LRT. Entonces, estábamos siguiendo con LRT, ¿sí? Yo cometí un error y tenía estos invertidos, por eso me quedé así como que porque esta distancia estaba más grande que esta, y entonces se iba a contraponer con el concepto de LRT, que es a dónde voy. El concepto de LRT es la distancia que hay del rotor, del eje del rotor, del eje neutro Y, de paralelo a nuestro eje Y del rotor con la torre, ¿sí? Con el eje de la torre. Esta distancia que va desde el eje hasta acá, hasta la mitad de la torre, hasta el centro del jawing, hasta toda esta parte del límite principal, ¿sí? Es LRT. Entonces, estos son los parámetros que nosotros vamos a utilizar para calcular fuerzas y momentos. Antes de comenzar con el primer caso de carga de operación normal, el caso A, vamos a calcular 4 factores importantes que se utilizan para todos los procesos. Ahora vamos a calcular 4 parámetros que ustedes ya conocen, ya habían visto, sí, vamos a calcular con nuestros datos de la turbina
¿sí? Que son necesarias para hacer el modelado simple de cargas de nuestra turbina. Entonces, primero tenemos lambda design, que es la velocidad, la razón de velocidad de la punta del álabe, ¿sí? Esto ya nosotros ya lo conocíamos, y esto es el radio del álabe, 0.97 por pi, por la velocidad angular de diseño en RPM sobre la velocidad del viento por 30. ¿Sí? Esto nos da 6.77. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden encontrar en la norma IEC 61400-2. ¿Sí? Esta es la ecuación 19. ¿Sí? Y luego vamos con la eficiencia. La eficiencia la pueden encontrar en la ecuación 49. Esto es en la sección 13 de la norma, donde se ven generalidades de mediciones, ¿sí? Y viene la eficiencia para dos situaciones de potencia, para turbinas menores de 20 kilowatts y para turbinas mayores de 20 kilowatts. Entonces nosotros vamos a usar la ecuación que es para turbinas menores de 20 kilowatts, y esta dice que es 0.6 más 0.005 por la potencia en kilowatts, ¿sí? Entonces hay que poner 0.5 en kilowatts, ¿sí? Y esto nos da 0.603, ¿sí? Esta es nuestra eficiencia. Después tenemos el par de diseño. En la misma sección 13, en la ecuación 50, nosotros podemos encontrar el par de diseño, que ya lo habíamos visto en clase también. Sin embargo, si ustedes tienen a la mano ahí su norma, les recomiendo que la impriman o que la tengan ahí en una tablet o lo que sea en PDF, ¿sí? Vayan viendo junto conmigo las ecuaciones para que vayan viendo qué valores van aquí, ¿sí? Además que yo los voy diciendo, no voy a anotar toda la ecuación porque ustedes lo deben de tener en sus apuntes. Y les conviene que apunten las ecuaciones con todo y las variables. Después tenemos entonces el par de diseño. El par de diseño nos dice la ecuación que es 30 por la potencia en watts. Entonces son 500 sobre la eficiencia 0.603 por pi, ¿verdad? Por 700, que es la velocidad angular en RPM, y esto nos da 11.32 newtons metro. Estos valores vayan anotándolos porque los vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando en los casos. Después tenemos la velocidad angular máxima del error del sistema de llave, ¿sí? Esto viene en la ecuación 27 de la norma, ¿sí? Y esta nos dice que tenemos que restarle a 3 0.01 por el área 0.97 al cuadrado menos donas tiempo, y esto nos da a 2.99 radianes sobre segundo, ¿sí? Estos cuatro datos: velocidad, razón de velocidad en la punta del álabe de diseño, la eficiencia, el par de diseño y la velocidad angular máxima del sistema de Young, nos van a servir para los diferentes casos y calcular fuerzas y momentos. Ahora vamos a ver el caso de carga A, que es cuando está operando normalmente. Aquí se calculan 6 parámetros de tipo centrífugo, de tipo fatiga, por eso tiene aquí delta, ¿verdad? Porque son cargas pequeñas que son cíclicas, que se están dando en determinados lapsos de tiempo. Primero tenemos delta FZB, que es una carga que se está dando en sentido, en dirección Z sobre el álabe, ¿verdad? Y nos quieren multiplicar 2 por la masa del álabe, ¿sí?
2 por la masa del álave por el radio del centro de gravedad por la velocidad angular en radianes al cuadrado. Y esto nos da 1629.23 newtons. ¿Sí? Esta carga está recibiendo el álave en sentido Z. Seguimos con el cálculo del momento en X en el álave. Para esto necesitábamos la Q o el par de diseño, 11.32 entre, ahí en las ecuaciones viene B es el número de álaves, ¿verdad? Aquí no dijimos que era una turbina de 3 álaves, pero bueno, ya lo estamos diciendo, es una turbina de 3 álaves, más 2 veces el peso de los álaves, que es la masa, 0.4, por la gravedad, por el radio del momento que nos causa este álave, el radio en su centro de gravedad, ¿verdad? 379 y nos da a 6.75 newtons metro. Este es un momento que se está dando en el álave. Después tenemos el momento en Y del álave. Para eso solamente vamos a utilizar la velocidad, la razón de velocidad lambda en la punta del álave, ¿verdad? Lambda que dijimos que es 6.77 por el par 10.32 entre la cantidad de álaves, ¿sí? Y eso nos da a 25.55 newtons por metro. Todas estas cantidades ya son finales, son ecuaciones simples, como ustedes pueden ir viendo. Después tenemos los cálculos en la flecha, ¿sí? Los cálculos que el rotor nos está dando en la flecha. El cálculo de la fuerza en X del álave, de la flecha, ¿verdad? La fuerza puntual, la fuerza axial, ¿sí? Es es 3 medios, ¿verdad? De multiplicar 6.77 lambda diseño por 11.32, que es el par, entre 0.97, que es la distancia del radio, ¿sí? Y esto nos da 118.55 newtons. Y luego seguimos con el momento en X, ¿sí? El momento en X es el par, 11.32, más 2 veces la masa del rotor, ¿verdad? Porque ahora estamos con todo el rotor por la gravedad, o sea, el peso del rotor. Esto es el peso del rotor, eso que está en paréntesis. Por ER, ¿sí? Aquí se multiplica ER y ER viene en la norma, debajo de la ecuación 26, ER es 0.005 el radio del rotor. ¿Sí? El radio del álave, el radio del rotor o la longitud del álave, ¿sí? Y eso nos da a 0.0049, ¿sí? Y toda esta ecuación nos da, lo voy a poner aquí abajo, 11.7 newtons por metro. Esto es ya en la flecha, y esto es en el álave, ¿sí? Y luego nos queda calcular M total en la flecha, ¿sí? Y esto es 2 veces la masa, bueno, el peso, 3.98 por 9.81, ¿verdad? Esto es el peso del álave, por la longitud L
L de los valeros, ¿verdad? LRB 0.026 más R, la longitud de los álabes, entre 6, así dice la ecuación, entre 6 por Fx shaft, ¿sí? Por delta Fx shaft, que es, aquí está, 118.55. Y esto nos da Mx shaft 21.2 newtons por metro, ¿sí? Ecuaciones puntuales y resumidas, ya terminamos el caso A. Entonces, el caso A se reduce en un reporte en el que usted entrega este dato, este dato, este dato, este dato y este dato, junto con la potencia nominal y todo lo demás. No, más adelante vamos a ir viendo cómo cada uno de los casos se reporta. Sí, entonces, esto es el caso A. Vamos a continuar con el caso B. Muy bien, ahora vamos a ver el caso B, que es el caso por cargas giroscópicas dadas por los sistemas de Yawin, sea cualquier tipo de sistema que sea, se pueden calcular el momento que se ve en los álabes, ¿sí? El momento de flapwise, el momento en sentido de las yes y el momento que se da en la flecha, ¿sí? Estos dos momentos son descritos por las ecuaciones 27 a la 31. La ecuación 27, si recuerdan del inicio, nos calculábamos el omega yaw máximo, que es la velocidad máxima angular que puede tener el yawing, ¿sí? Y después vamos a utilizar la ecuación 24, que es el cálculo de la fuerza sobre la flecha, ¿sí? Que calculamos en el caso A, en el caso anterior. ¿Sí? Entonces vamos a ir primero con los valores de M y B. Primero es la masa del álabe por omega yaw máximo al cuadrado, ¿sí? Por la distancia que hay de los álabes del rotor a la torre, ¿sí? El LRT, este es LRT, que definimos al principio, por la distancia que hay del eje de la flecha, ¿verdad?, al centro de gravedad del álabe. A esto se le suma, el que se le suma, el segundo término que se le suma es el término centrífugo, ¿sí? Es el término giroscópico, ¿sí? Este segundo término, y es el término que nos da las fuerzas giroscópicas, ¿sí? Y los momentos. Aquí hay que multiplicar 2 por la velocidad angular máxima por el segundo momento de área o el momento de inercia del álabe, ¿verdad? Que lo sacamos por el CAD provisto 73.3. Esta es la velocidad angular en radianes por segundo, la velocidad angular de diseño, y aquí hay que sumarle al final, según la fórmula, la longitud del álabe o el radio del rotor sobre 9 por F shaft, ¿sí? Es Fx shaft, que es 118.55 newtons, ¿verdad? Ok, entonces todo esto nos va a dar newtons por metro, ¿sí? Esto nos da a 40.83 newtons por metro, ¿sí? Este es el momento que se da en sentido de las 10, ¿sí?, sobre el álabe. Y ahora vamos por el momento que se da sobre la flecha, ¿sí? Aquí hay que multiplicar el número de álabes. Aquí en la norma, si ustedes la están viendo, ahí dice que se pueden utilizar dos ecuaciones, una para 2 álabes y una para 3 álabes o más. Entonces vamos a usar la de 3 álabes o más, ¿de acuerdo? Y luego vamos a multiplicar aquí la velocidad angular máxima por
la velocidad angular de diseño. Este es el jogging, este es del rotor. Por el momento de inercia, ¿sí? Y esto se le suma también el momento en la flecha tiene un término giroscópico, que es este segundo término, ¿sí? Esta es la masa del rotor por la gravedad. Entonces tenemos aquí el peso del rotor por la distancia que hay entre el rotor y los valeros, y a esto se le suma la distancia, el radio del rotor, entre 6 por Fx Sharp, que es 118.55, y esto nos da a 61.81 newtons por metro, ¿sí? Entonces, esta cantidad, ¿sí?, me refleja el momento que se está dando en dirección Y sobre los álabes, y esta cantidad, sí, me refleja el momento que se da sobre la flecha, esta cantidad de, ¿sí? Y después tenemos estos dos términos, este término y este término, que son los términos que nos dan las cantidades giroscópicas, ¿sí?, y aportan la mayor cantidad de fuerza a los momentos, la mayor cantidad de momento, ¿sí?, a estos momentos. Este primer término se le llama el término centrífugo, ¿sí?, nos da los momentos centrífugos también de ¿sí?, de la turbina, de la turbina. 3, 2, 1. Esto nos dan los términos centrífugos que se pueden dar sobre el sistema de los álabes y de la flecha, ¿sí?, causados por el movimiento del jogging. Ahora vamos con el siguiente caso. Ahora vamos a ver el caso C, que es el caso causado por las cargas giroscópicas del error de los 30 grados que nos puede causar el sistema de jogging, ¿sí?, sobre, en este caso, los álabes, ¿sí? Un momento de pandeo se ve causado, ¿verdad?, en sentido paralelo al eje Y que nosotros tengamos en este momento, y ese pandeo se va a dar por estas cantidades. La fórmula 31 nos dice que para calcular el sistema de jogging tenemos que multiplicar 1/8 por la densidad. En este caso vamos a utilizar la densidad del viento, 1.225. Después utilizamos el área de los álabes, 2.31, que multiplica también a su vez el CL max. Aquí marca un CL max, ¿verdad? Que si no hay datos, ahí lo mismo dice en la norma, utilizamos el valor 2, ¿verdad? Entonces aquí 2 porque no nos están diciendo ningún CL max. Después hay que multiplicar por el radio de los álabes, 0.97, perdón, la longitud de los álabes al cubo, por la velocidad angular de diseño, 73.3 al cuadrado, también, ¿sí? Y esto multiplica a su vez 1 más 4 sobre 3 por lambda, que ya sabemos que es lambda, ¿verdad?, la razón de velocidad de la punta de los álabes, entre 1 sobre 6.77, o sea, lambda, y esto va a ser al cuadrado. Esto es más 1 sobre esto, y esto nos da 422.82 newtons por metro, ¿sí? Entonces, así se calcula el momento del yaw error sobre los álabes. Ahora vamos a calcular el caso D, que este involucra el empuje máximo que nos causa el viento, ¿sí? Y este se calcula como una fuerza puntual en dirección X, o sea, axial, ¿sí?, en la
flecha, ¿sí? Que multiplica un factor CT, que en la norma nos dice que si no hay ningún factor, ningún dato predispuesto, entonces nosotros utilizamos 0.5. Y si de pura suerte las velocidades del viento en el lugar son más de 2.5 veces la velocidad, si se llegan a dar velocidades del viento mayores a 2.5 veces la velocidad promedio, entonces se utiliza otro factor. Pero aquí nosotros en nuestros datos, ¿sí? Tenemos una velocidad promedio del lugar de 7.5 metros por segundo, entonces esa es la que vamos a utilizar, ¿sí? No vamos a utilizar otro caso raro. Entonces CT de 0.5 se multiplica otra vez por 0.5, ¿sí? Por la densidad, en este caso del viento, 1.225 por 2.5 veces la velocidad promedio del viento al cuadrado, todo esto, ¿sí? Por el área, que es pi por la longitud de los álabes, 0.97 al cuadrado. Y esto nos da 318.25 newtons, ¿sí? Y esta es la fuerza de empuje, ustedes ya la conocen, que se da sobre la turbina, ¿sí? La fuerza de empuje sobre la flecha de la turbina causada por el viento, por eso utilizamos valores del viento, ¿sí? Valores de la velocidad del viento. Ahora vamos con el caso que supone una velocidad de rotación máxima. En este caso nosotros vamos a utilizar una omega max, que es una velocidad del rotor máxima, ¿verdad? Velocidad del rotor máxima. Aquí nosotros podemos utilizar una velocidad promedio del lugar multiplicada por un factor 2.5 o ponerla nosotros a nuestro valor que nosotros queramos de diseño para calcular estos momentos, ¿sí? Yo puedo decir, normalmente nosotros dijimos que en el diseño, este es diseño máximo, ¿sí? Nosotros normalmente en el diseño dijimos que sería 700 RPM. Para nosotros hacer este cálculo máximo vamos a utilizar 1000 RPM, ¿sí? Que son 104.72 radianes por segundo, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Este valor nosotros lo podemos dar, ya sea dándole un factor de seguridad a nuestra velocidad de diseño o utilizando velocidades del viento y calcular esta, ¿verdad? Esta velocidad máxima, esta velocidad angular máxima es la que yo voy a utilizar como 1000, ¿sí? Aquí. Que es el rotor, ¿sí? Es el rotor. Entonces, este yo lo voy a utilizar en mi ecuación, ¿sí? Y esta dice que tenemos que utilizar la masa del árabe, 0.4, por la velocidad que acabo de definir, al cuadrado, por la longitud del radio del árabe de su centro de gravedad, ¿sí? Y esto me da a 1662.48 newtons. Esta es la fuerza que se da en la raíz del árabe. Ahora vamos a calcular el momento que se da en la flecha, ¿sí? Calculado, causado por esta velocidad rotacional máxima, ¿sí? Y esto hay que multiplicar la masa del rotor, 3.98, por la gravedad, en este caso entonces estamos utilizando el peso del rotor, por la distancia que hay del rotor a los valeros, aquí se suma, más la masa del rotor otra vez, por ER, que ya dijimos dónde se calcula ER, ¿verdad? Ahí viene, 0.0049, por otra vez esta velocidad máxima que nosotros definimos, ¿sí?
esto todavía por R, que es 0. Esto todavía por, perdón, la longitud a los valeros del rotor, a los valeros, ¿sí? 0.026, y esto nos da 6.52 newtons metros, ¿sí? Muy bien. Estas es las cargas, el momento, perdón, y la fuerza causadas por una velocidad rotacional máxima. Ahora vamos a calcular el caso F, que es el cortocircuito en una conexión eléctrica, ¿verdad? Y este corto nos va a causar cierta carga en el generador, y esto nos va a causar momentos en la flecha y momentos en el álabe, ¿sí? Los momentos en la flecha son causados por un factor G, que ahí en la norma dice que en la ausencia de cualquier valor muy preciso, pues utilicemos un factor de 2, pues utilicemos 2, no nos dijeron nada, por el par de diseño, ¿verdad? 11.32, y esto nos da a 22.64 newtons por metro. Esto es la carga que se da en la flecha causada por el cortocircuito, ¿sí? Y luego sigue calcular MXB, que vamos a utilizar este mismo valor, 22.64, ¿sí? Entre la cantidad de álabes, en este caso 3 álabes, más el peso de los álabes, que sabemos que es 0.4 por 9.81, por el radio al centro de gravedad del álabe, para sacar el momento de ese álabe, ¿verdad? Y el radio del centro de gravedad es 0.379, ¿sí? Y esto nos da a 9.04 newtons metro, ¿sí? Esto es todo del caso F, ¿sí? Después seguiría el caso G, que es el caso que causa el frenado. Sin embargo, como esta turbina no utiliza frenos, entonces no vamos a calcular el caso G, ¿sí? Este caso, como esta turbina carece de frenos, no vamos a utilizar el caso G. Ahora vamos a ver el caso H, ¿sí? Este caso nos habla acerca de unas cargas causadas por vientos extremos, ¿sí? En este caso, las turbinas se predisponen a estar detenidas, ¿sí? Y se calculan utilizando una velocidad de vientos extremos. Ahí en la norma nos dice que se llama VE50, ¿sí? VE50, y esa es una velocidad calculada por unas tablas que nos estima la velocidad, nos extrapola la velocidad en 50 años, ¿sí? Ahí en la sección 7.4.9 viene que esa velocidad VE50 se puede encontrar en la sección 6.332, que es una tabla, las cuales nos dicen varias velocidades que se tienen que utilizar para varios casos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar de todas las ecuaciones, de la 38 a la 43, nosotros nada más vamos a utilizar la 38 y la 40, ¿sí? Que estas ecuaciones son para, si se fijan, vienen dos para cada caso, ¿verdad? Nosotros vamos a calcularlas para el rotor detenido, por eso estamos utilizando la ecuación 40, y como nuestro rotor, como nuestra turbina está dominada por velocidades del viento muy bajas, entonces, como lo dice ahí la norma, entonces vamos a utilizar la ecuación 38, ¿sí? Entonces, ecuación 38 y ecuación 40, ¿sí? La ecuación 38, si la seguimos, nos dice que nos causa esta velocidad de 50 años, la vamos a utilizar el valor de 52.5 metros por segundo, ¿sí? Y luego vamos a utilizar un área, y ya la utilizamos en otros casos, el área de los álabes, el área proyectada por los álabes, de
0.231 metros por segundo. ¿Sí? Ese es el área proyectada por los álabes, es el área que cada uno de los álabes tiene y que nos causa un momento de pateo en los álabes. ¿Sí? Entonces MYB aquí va a ser igual a, tenemos que la fórmula ya trae un cuarto por un factor de CD, ¿sí? Aquí lo vamos a utilizar el factor de CD como 1.5, ahí viene una norma que se tiene en unas tablas, ¿sí? Que si no hay otro factor, entonces utilicemos el factor de 1.5, un cuarto por CD por 1.5 por la velocidad del viento, 1.225 por la velocidad a 50 años, 52.5, si fijan puros valorcitos que ya conocemos, por el área de los álabes, 2.231 metros sobre segundo. No es cierto, estos son metros cuadrados, ¿verdad? Lo siento, es un área. Metros cuadrados. Entonces aquí es 0.231, ¿sí? Por la longitud de los álabes, 0.97. Esto nos da a 283.71 newton. Este es el momento causado por las cargas del viento extremo sobre los álabes. Después vamos similarmente con Fx shaft, ¿sí? Utilizando estos mismos valores, y en la fórmula nos dice que tenemos que multiplicar un medio por la cantidad de los álabes, 3, por el coeficiente, de igual manera 1.5, ¿sí? Y la densidad del aire por la velocidad extrema, 52.5 al cuadrado, ¿verdad? Por el área proyectada. El área proyectada por los álabes, y esto nos da a 1754.89 newtons. ¿Sí? Entonces, este es el último tipo de carga que nosotros podemos calcular con nuestra turbina, ¿sí? Con nuestros datos que tenemos. Las cargas por el caso G, que no carece de frenos, y por el caso I, que no tenemos datos para las cargas causadas por la transportación y la instalación. Entonces nuestro reporte se queda a entregar cada uno de estos momentos por cada uno de los casos de carga que tenemos, ¿sí? De esta manera se calculan los casos de carga, se toman consideraciones. Si bien no es difícil, se vuelve complicado saber qué ecuaciones utilizar o en qué casos tomar ciertos valores de coeficientes o de otras cosas. Bueno, pues solamente observando qué es lo que nosotros tenemos y con el dato a la mano, ¿sí? Entonces, esto fue todo en los casos de diseño, ¿sí? Esto fue todo en los casos de diseño. 3, 2, 1. Esto fue todo en la clase virtual de hoy, ¿sí? Espero me hayan entendido y espero esta explicación les haya servido de cómo comprender los casos de diseño de cada una de las cargas. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la siguiente clase virtual.